Así como la Ilustración trajo los principios del liberalismo político y económico, este contribuyó a la separación del pensamiento religioso, acción para el desarrollo científico y tecnológico que beneficiaría el avance de la industrialización. En este video veremos cómo se originó, qué es y cómo se expandió la industrialización. Analizaremos cuáles fueron las consecuencias en nuestro mundo y cómo cambió el mismo a partir de su llegada. Para saber más, ve el video. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, jóvenes y personas que están viendo este video. El día de hoy tocará ver los temas de la industrialización y las consecuencias de la revolución industrial. El aprendizaje esperado menciona que debes de identificar el efecto transformador de la industrialización. Así que sin más, comenzamos. Jóvenes, la industrialización es el fenómeno basado en la producción de bienes a gran escala. Inició en Inglaterra en el último tercio del siglo XVIII y básicamente consistió en la sustitución de la fuerza humana por la fuerza de vapor, lo que elevó la productividad a niveles nunca antes vistos. El producir objetos de manera artesanal cambió por la rapidez de las fábricas que lograban producir más mercancía de mejor calidad y con menores costos. Este proceso de la industrialización se extendió a otros lugares de Europa, Estados Unidos, Japón y mucho más tarde a otras regiones asiáticas y de América Latina. Para la primera mitad del siglo XVIII no había fábricas, el transporte era lento y deficiente, pues estaba formado por carreteras tiradas por burros o caballos. En el campo se utilizaba la fuerza del hombre y de los animales. Todas las manufacturas como muebles, textiles, cerámicas y utensilios de hierro se elaboraban a mano con herramientas muy simples. La revolución cambiaría todo aquello. El inicio de la revolución industrial se dio cuando se echó a andar la primera máquina de vapor. Al sustituir la fuerza humana y animal por máquinas que funcionaban como vapor, se obtenía mucha más potencia con menos recursos y por lo tanto se generaba mayor producción y dinero. El objetivo era aumentar la producción, reducir los gastos y obtener mayores ganancias para acumular capitales. Esto fue lo que propició los inventos en maquinaria, basado en el uso del calor como fuente de energía. Se utilizó el carbón mineral, el cual arde de manera más estable y prolongada que el carbón vegetal o cualquier otro combustible conocido. Con este carbón, el agua hierve rápidamente, convirtiéndose en vapor y generando la presión suficiente para que una máquina se mueva. Esta tecnología de la máquina de vapor fue inventada por James Watt, lo cual comenzó a implementarse en diversas ramas de la industria. En la industria textil, James Hargreaves inventó una máquina hiladora en 1764. Con esto aumentó notablemente la velocidad con que una persona elaboraba una tela. Con el invento de Hargreaves, el trabajo era más eficiente y estable. Además, su máquina podía ser instalada en una ciudad, pues ya no dependía de los ríos para poder usarla. El rendimiento de una persona trabajando en la hiladora mecánica era igual al de 20 hiladeras con ruecas. Rápidamente se aplicó el mismo principio a otras áreas manufactureras y a la industria de bienes de producción, es decir, a la fabricación de máquinas que antes se construían a mano. La producción masiva desencadenó la necesidad de obtener más materias primas. Entonces nació la idea de utilizar la máquina de vapor para el transporte. El barco de vapor y el ferrocarril se crearon para mover mercancía a largas distancias y posteriormente a pasajeros. Esto fue difícil, ya que al principio las locomotoras eran tan pesadas que no podían moverse por sí mismas y tuvieron que ser reducidas en tamaño, sin que se perdiera potencia. Instalar rieles era costoso y complicado, pero indispensable para reducir la fricción entre las ruedas y el suelo. Pese a todos los inconvenientes que tuvieron que resolverse, los beneficios superaban a los costos. La rapidez del transporte fue suficiente para lograr un mayor desarrollo comercial, pero no sería sino hasta 1825 que George Stephenson construiría la primera locomotora para transporte público, que recorrería el noreste de Inglaterra. A partir de entonces, el ferrocarril se convirtió en una vía de comunicación exitosa para todo el mundo. El proceso iniciado en Inglaterra fue seguido de lejos por Alemania, Bélgica, Francia y Estados Unidos, ninguno de los cuales inició su industrialización antes de 1840. La ventaja de Inglaterra se debió a las condiciones preexistentes y a los principios liberales aplicados a la economía, tales como la firme protección de la propiedad privada y la libertad de comercio,
pero también al imperialismo y a la explotación de los trabajadores. En 1870 se inventó el motor de combustión interna. Este tipo de motor, pequeño y liviano, pero eficiente, fue lo que facilitó el posterior desarrollo del automóvil y del avión. El intercambio comercial que propició la revolución industrial produjo grandes fortunas a las naciones europeas. Este dinero se usó para financiar importantes industrias en el continente. Los banqueros se convirtieron muy pronto en los pilares del desarrollo de las economías nacionales del siglo XIX. Los enormes costos de las nuevas maquinarias requerían las mayores inversiones de recursos en la historia, aunque las posteriores ganancias compensaban tales inversiones. Pocos empresarios tenían el suficiente dinero para montar una industria, de manera que requerían ir con los bancos. Esto originó un crecimiento del llamado capital financiero, el cual se emplea en prestar a otros capitalistas para que financien sus empresas, y por esos préstamos los bancos cobran un porcentaje conocido como interés. Gracias a la revolución industrial, Francia, Inglaterra y Estados Unidos se consolidaron como potencias. Su gran industria permitió la formación de fuertes empresas con capacidad para invertir sus capitales dentro y fuera de países, también para ampliar sus mercados. Estas naciones compraban materias primas y vendían productos elaborados. Así aumentaban sustancialmente sus ganancias y a la vez acumulaban capital. La segunda etapa de la revolución industrial provocó una insaciable demanda de materias primas que solo podía satisfacerse con los recursos del mundo entero. Incrementó la producción de tal forma en que ningún país industrializado podía limitarse a vender sus productos en el mercado local, pues eran demasiados. Así que forzosamente necesitaban explotar una parte al mayor número de lugares posibles en el mundo, creándose así una expansión imperialista en el siglo XIX. Jóvenes, el siguiente tema es las consecuencias de la revolución industrial. La revolución industrial permitió el enriquecimiento de los empresarios y de los banqueros. Mejoró el nivel de la vida en las personas de clase media, de países industrializados. Se modernizaron ciudades, comenzaron a tenderse redes de agua potable y drenaje para sacar los desechos. Se pavimentaron cada vez más calles y se instaló energía eléctrica. Se inventó el telégrafo para enviar mensajes a largas distancias a través de cables electrónicos. También se inventó el teléfono, que permitía una comunicación casi inmediata. Esto fue seguido por la radio y el cine. La gente y las mercancías eran desplazadas de forma más rápida, económica y segura entre trenes. Después apareció el automóvil y el avión. Hubo avances científicos y tecnológicos como la invención del daguerrotipo, predecesor de lo que hoy conocemos como la fotografía. En la química y en la medicina, el ser humano fue capaz de analizar los componentes de demasiadas plantas. Y al analizarlas, esto servía para extraer su esencia de una manera más pura e incluso elaborar versiones sintéticas. Todo esto para producir medicamentos potentes y en gran cantidad. La producción industrial redujo los costos, amplió la variedad y en algunos casos mejoró la calidad de los productos. Esto permitió una extensa disponibilidad de bienes accesibles para gran parte de la población, desde viviendas modernas hasta hospitales, automóviles, electrodomésticos, ropa y muebles. Sin embargo, la revolución industrial también tuvo altos costos para muchos grupos sociales en todo el mundo y para el medio ambiente también. Uno de los cambios más importantes se dio en la forma de trabajar. En primer lugar, se sustituyó progresivamente el sistema artesanal que se venía elaborando. Los obreros llegaban a las fábricas a las 6 de la mañana y se iban hasta las 8 de la noche o 10 de la noche, 6 o 7 veces a la semana. Se instalaban en su puesto de trabajo todo el tiempo con 2 o 3 descansos de unos 15 minutos. Obviamente estos descansos no permitían pararse desde la posición en la que estaban trabajando. Ellos trabajaban en naves cerradas, con el calor de las máquinas y todo por salarios apenas suficientes para sobrevivir. Gradualmente, algunos trabajadores se dieron cuenta de que la producción de las fábricas dependía completamente de lo que ellos elaboraban y comenzaron a unirse para conseguir mejores condiciones laborales. Con el tiempo, la ley reconoció el derecho de los obreros a formar corporaciones llamadas sindicatos, encargadas principalmente de hacer presión, generalmente por medio de huelgas, para reducir las jornadas, elevar los salarios, la seguridad y la comodidad en los centros de trabajo. El medio ambiente también ha sufrido por la industrialización.
Las emisiones de gases de efecto invernadero están provocando el calentamiento de nuestro planeta. Las fábricas generan desechos industriales que van directo al suelo y a los mantos freáticos. Los plásticos han empezado a dañar los ecosistemas marítimos, y aunque la misma industria ha fomentado tecnologías para reducir el impacto ambiental que ellas mismas tienen, no se han empleado con una cantidad y claridad suficientemente efectivas. La otra gran consecuencia del crecimiento industrial fue el desarrollo del llamado imperialismo, que se refiere a la expresión colonial de las potencias industriales, en especial a Gran Bretaña y Francia, pero también Holanda y Bélgica. Estos países comenzaron a ampliar sus territorios en África, en Asia y América Latina. El objetivo de esta fue buscar las materias primas que necesitaban para la producción de mercancías y entonces expandir sus mercados para vender productos de sus fábricas. Antes de finalizar, me gustaría brindar algunas conclusiones. Como puedes observar, la revolución industrial llegó a cambiar todo el mundo, y aunque no se reconoce tanto como la Revolución Francesa o la independencia de las 13 colonias, tal vez estemos hablando del hecho más importante dentro de los últimos 2 o 3 siglos, ya que esto cambió nuestra vida a como la tenemos hoy. El crecimiento del imperialismo condujo a países a adoptar un sistema económico más global y también a depender de las superpotencias. Como ves en la imagen, a partir también de la revolución industrial nacen la burguesía o el proletariado, la gente de clase trabajadora, clase media. Junto con esto, también en las condiciones de vida de países súper desarrollados, nace un crecimiento elevado en la calidad de vida, por lo cual la explosión demográfica que hubo en países como Estados Unidos o las potencias creció de manera inimaginable. También es importante reconocer que en esta época se dan los grandes avances en la historia. El barco, el avión, el automóvil, el telégrafo, la fotografía son inventos que se desarrollan en estas épocas, y es muy importante considerar que antes, por ejemplo, las personas que vieron los primeros barcos creían que estos eran monstruos porque no conocían o no reconocían los nuevos inventos que estaban llegando a sus vidas. Todas estas tecnologías sirvieron para convertirnos en lo que ahora somos, y todas las consecuencias de la revolución industrial las seguimos viviendo en nuestros días. Jóvenes, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos entonces en otro video. Bye bye.